¿Alguna vez te has sentido abrumado por las circunstancias de la vida, como si las montañas de tus problemas fueran imposibles de mover? ¿Has deseado tener una fe tan fuerte que pudiera transformar lo imposible en posible? En este video exploraremos historias asombrosas de la Biblia que demuestran cómo la fe, cuando está arraigada en Dios, tiene el poder de mover montañas y realizar milagros. Desde el Antiguo Testamento, donde vemos la mano divina actuando en la historia de Israel, hasta los milagros transformadores en el tiempo de Jesús, descubrirás cómo la fe no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza viva que puede cambiar tu vida. Pero esto no es solo una lección de historia bíblica, es una invitación a cultivar una fe que trasciende lo ordinario y alcanza lo extraordinario. ¿Cómo puedes aplicar estos principios en tu vida diaria? ¿Cómo puedes fortalecer tu fe para que sea un canal de milagros en tu vida y en la de los demás? Si alguna vez has sentido que tu fe necesita un impulso, este video es para ti. No te lo pierdas, porque lo que vas a aprender aquí puede ser el punto de inflexión en tu caminar espiritual. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Muchas personas que ven nuestros videos no están suscritas y no queremos que te pierdas ninguno de los contenidos transformadores que compartimos. Además, déjanos en los comentarios cuál de los milagros bíblicos que vamos a explorar hoy te inspira más. ¿Listo para comenzar esta jornada espiritual? Vamos allá. La fe, esa fuerza invisible pero palpable, es el hilo dorado que teje las historias más asombrosas de la Biblia. No es solo creer en lo que no se ve, sino confiar en que Dios, en su infinita sabiduría, tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. La fe es el puente entre lo humano y lo divino, el canal a través del cual los milagros se manifiestan. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la Biblia está llena de relatos de milagros? Porque cada uno de ellos es una lección viva sobre el poder de la fe y la intervención de Dios en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento vemos cómo la fe de hombres como Moisés, Abraham y David fue probada una y otra vez. Moisés, por ejemplo, enfrentó al faraón y dividió el Mar Rojo con solo extender su vara, confiando en que Dios haría lo imposible. Éxodo 14:21. Abraham, por su parte, creyó en la promesa de Dios de que sería padre de muchas naciones, a pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa Sara. Génesis 17:19. Estos no son solo relatos históricos, son ejemplos de cómo la fe, cuando está arraigada en la divinidad, puede mover montañas. En el Nuevo Testamento, la fe toma un nuevo significado con la llegada de Jesús. Sus milagros no solo demostraban su poder divino, sino que también enseñaban a sus seguidores a confiar en Dios en medio de las tormentas. ¿Recuerdas cuando Jesús calmó la tempestad con solo una palabra? Marcos 4:39. Ese milagro no solo calmó las aguas, sino que también fortaleció la fe de sus discípulos, mostrándoles que, con Dios, incluso lo imposible es posible. La fe en este contexto no es pasiva, es activa, transformadora y llena de esperanza. Pero la fe no es solo para los héroes bíblicos, es para ti y para mí, en nuestro día a día. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a situaciones que parecen insuperables? En esos momentos, la fe se convierte en nuestro ancla, en nuestra conexión directa con Dios. La oración, la meditación en las Escrituras y la adoración son herramientas poderosas para fortalecer nuestra fe. Jesús mismo nos enseñó que, si tenemos fe como un grano de mostaza, podemos decirle a una montaña que se mueva, y ésta obedecerá. Mateo 17:20. ¿No es eso increíble? Así que, mientras exploramos estas historias de milagros en la Biblia, recuerda que no son solo relatos del pasado,
son lecciones vivas que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Cómo podemos cultivar una fe que mueva montañas en nuestra vida? ¿Cómo podemos confiar más en Dios y menos en nuestras propias fuerzas? Estas son preguntas que nos llevarán a un viaje espiritual profundo y transformador. Y como veremos en los próximos tópicos, la fe no es un don reservado para unos pocos, es un regalo que Dios ofrece a todos los que buscan su rostro con un corazón sincero. El Antiguo Testamento es un tesoro de historias que nos muestran la mano poderosa de Dios actuando en la historia de Israel. Cada milagro no solo era una demostración de su poder, sino también una lección de fe para su pueblo. ¿Te has detenido a pensar cómo estos relatos, aunque ocurrieron hace miles de años, siguen siendo relevantes para nosotros hoy? Porque la fe que movió a aquellos hombres y mujeres es la misma que puede transformar nuestras vidas. Uno de los milagros más impresionantes es el de la liberación de Israel de Egipto. Imagina la escena. Moisés, un hombre común, llamado por Dios para una misión imposible, enfrentándose al faraón con solo una vara en la mano. Las plagas, la división del Mar Rojo, Éxodo 14, 21, 22, el maná del cielo, Éxodo 16, 4. Cada uno de estos eventos no solo demostraba el poder de Dios, sino que también fortalecía la fe de su pueblo. Sin embargo, ¿cuántas veces, como los israelitas, dudamos de Dios en medio de nuestras propias tierras de Egipto? Este relato nos recuerda que Dios no solo tiene el poder de liberarnos, sino también de guiarnos hacia la tierra prometida. Otro milagro que nos deja sin palabras es el de Elías y los profetas de Baal, 1 Reyes 18, 20, 40. En el Monte Carmelo, Elías desafió a los profetas de Baal a un duelo espiritual. Mientras ellos gritaban y se lastimaban sin obtener respuesta, Elías, con una fe inquebrantable, oró a Dios, y el fuego del cielo consumió su ofrenda. Este milagro no solo demostró la supremacía de Dios, sino también la importancia de una fe genuina y audaz. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a profetas de Baal en nuestra vida, voces que intentan desviarnos de nuestra fe? Elías nos enseña que con Dios, incluso las batallas más difíciles pueden ganarse. Y no podemos olvidar el milagro de Daniel en el foso de los leones, Daniel 6, 16, 23. Daniel, fiel a Dios incluso bajo la amenaza de muerte, fue arrojado al foso, pero su fe lo mantuvo en paz. Al amanecer, el rey Darío encontró a Daniel ileso, y éste le dijo: «Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones». Daniel 6, 22. Este milagro nos habla de la protección divina que recibimos cuando confiamos en Dios, incluso en las situaciones más peligrosas. ¿Cuántas veces nos sentimos en un foso de leones, rodeados de problemas que parecen devorarnos? Daniel nos recuerda que la fe en Dios es nuestro escudo. Pero los milagros del Antiguo Testamento no son solo eventos espectaculares, también son lecciones prácticas para nuestra vida espiritual. Nos enseñan que la fe no es solo creer, sino actuar en obediencia a Dios. Nos muestran que, aunque las circunstancias parezcan imposibles, Dios siempre tiene un plan. Y sobre todo, nos recuerdan que la fe no es un sentimiento, sino una decisión de confiar en Dios, pase lo que pase. Así que mientras reflexionamos sobre estos milagros, pregúntate, ¿cómo puedo aplicar estas lecciones de fe en mi vida diaria? ¿Cómo puedo confiar más en Dios cuando enfrento mis propios faraones o leones? Estas preguntas nos llevarán a un viaje espiritual más profundo, donde descubriremos que la fe no es solo un concepto bíblico, sino una fuerza viva que puede transformar nuestra realidad. El Nuevo Testamento es un testimonio viviente del poder transformador de la fe en la vida de las personas que se encontraron con Jesús. Cada milagro que Él realizó no solo era una demostración de su divinidad,
sino también una invitación a creer en algo más grande que nosotros mismos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús insistía tanto en la fe antes de realizar un milagro? Porque la fe es el puente que conecta lo humano con lo divino, y sin ella, incluso los milagros más grandes pueden pasar desapercibidos. Uno de los milagros más conmovedores es el de la mujer que padecía de flujo de sangre, Marcos 5, 25, 34. Esta mujer, después de 12 años de sufrimiento, tocó el manto de Jesús con fe, pensando, si toco tan solo su manto, seré sana. Marcos 5, 28. Inmediatamente su flujo de sangre se detuvo, y Jesús, sintiendo que poder había salido de él, la llamó hija, y le dijo, tu fe te ha sanado. Marcos 5:34. Este milagro nos muestra que la fe no necesita ser grande ni ruidosa. Basta con ser sincera y persistente. ¿Cuántas veces nos sentimos como esa mujer, desesperados por un milagro en nuestras vidas? Su historia nos enseña que, incluso en medio del dolor, la fe puede abrir puertas que parecían cerradas. Otro milagro que nos deja sin aliento es el de la resurrección de Lázaro, Juan 11, 1-44. Jesús, al llegar a Betania, encontró a Lázaro muerto y sepultado desde hacía 4 días. Marta, la hermana de Lázaro, le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Pero Jesús le respondió, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Luego clamó con voz fuerte, Lázaro, ven fuera. Juan 11:43, y Lázaro salió de la tumba. Este milagro no solo demostró el poder de Jesús sobre la muerte, sino también la importancia de creer en sus promesas, incluso cuando todo parece perdido. ¿Cuántas veces nos sentimos como Marta, llenos de dudas y preguntas? Jesús nos recuerda que con Él, incluso la muerte no tiene la última palabra. Y no podemos olvidar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Mateo 14, 13, 21. Frente a una multitud hambrienta, Jesús tomó 5 panes y 2 peces, los bendijo y los multiplicó hasta alimentar a más de 5,000 personas. Este milagro no solo satisfizo el hambre física, sino que también nos enseñó que, cuando ponemos lo poco que tenemos en las manos de Jesús, Él puede multiplicarlo de maneras que superan nuestra comprensión. ¿Cuántas veces nos sentimos limitados por lo que tenemos? Jesús nos muestra que, con fe, lo pequeño puede convertirse en algo extraordinario. Pero los milagros de Jesús no son solo eventos del pasado, son lecciones vivas para nuestra fe hoy. Nos enseñan que la fe no es solo creer en lo imposible, sino confiar en que Jesús está con nosotros en cada paso del camino. Nos muestran que, aunque las circunstancias parezcan abrumadoras, Él tiene el poder de transformarlas. Y sobre todo, nos recuerdan que la fe no es un sentimiento, sino una decisión de confiar en Jesús, pase lo que pase. Así que, mientras reflexionamos sobre estos milagros, pregúntate, ¿cómo puedo aplicar estas lecciones de fe en mi vida diaria? ¿Cómo puedo confiar más en Jesús cuando enfrento mis propios desafíos? Estas preguntas nos llevarán a un viaje espiritual más profundo, donde descubriremos que la fe no es solo un concepto bíblico, sino una fuerza viva que puede transformar nuestra realidad. Jesús no solo realizó milagros, sino que también nos dejó enseñanzas profundas sobre el poder de la fe. Una de las más impactantes es cuando dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Mateo 17:20. ¿Te has detenido a pensar en la magnitud de esta afirmación? Jesús no estaba hablando en sentido figurado, estaba revelando una verdad espiritual profunda. La fe, por pequeña que sea, tiene el poder de transformar lo imposible en posible.
Pero, ¿qué significa realmente tener fe como un grano de mostaza? El grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas, pero cuando crece, se convierte en un árbol grande y frondoso. Jesús usó esta analogía para enseñarnos que la fe no necesita ser grande ni espectacular para ser efectiva. Lo importante no es el tamaño de nuestra fe, sino en quién la depositamos. ¿Cuántas veces nos sentimos desanimados porque nuestra fe parece pequeña e insignificante? Jesús nos recuerda que incluso la fe más pequeña, cuando está puesta en Él, puede mover montañas. Otro momento clave en las enseñanzas de Jesús sobre la fe es cuando calmó la tempestad. Marcos 4, 35, 41. Mientras los discípulos luchaban contra las olas y el viento, Jesús dormía en la barca. Desesperados, lo despertaron diciendo: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Marcos 4:38. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Marcos 4:39. Luego les preguntó: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Marcos 4:40. Este relato nos muestra que, incluso en medio de las tormentas de la vida, Jesús está con nosotros, y nuestra fe en Él puede traer paz y calma a cualquier situación. Jesús también enseñó sobre la importancia de la fe en la oración. En Marcos 11:24 dijo: «Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Esta enseñanza nos desafía a orar con expectativa y confianza, creyendo que Dios escucha y responde nuestras oraciones. Pero, ¿cuántas veces oramos sin realmente creer que Dios actuará? Jesús nos invita a orar con fe, sabiendo que nuestro Padre Celestial desea lo mejor para nosotros. Además, Jesús nos enseñó que la fe no es solo para momentos de crisis, sino para nuestra vida diaria. En Mateo 6, 25, 34, nos dijo que no nos preocupemos por el mañana, porque nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 33. Esta enseñanza nos recuerda que la fe no es solo creer en Dios para los milagros, sino confiar en Él para cada aspecto de nuestra vida. Así que, mientras reflexionamos sobre estas enseñanzas de Jesús, pregúntate: ¿cómo puedo cultivar una fe que mueva montañas en mi vida? ¿Cómo puedo confiar más en Jesús en medio de mis tormentas? Estas preguntas nos llevarán a un viaje espiritual más profundo, donde descubriremos que la fe no es solo un concepto bíblico, sino una fuerza viva que puede transformar nuestra realidad. La Biblia está llena de historias de héroes anónimos, personas comunes y corrientes, cuya fe en Dios los llevó a experimentar milagros extraordinarios. Estos relatos nos recuerdan que la fe no es exclusiva de los grandes líderes o profetas, sino que está al alcance de todos aquellos que confían en Dios con un corazón sincero. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos milagros ocurren en la vida de personas que nunca serán famosas, pero cuya fe es igualmente poderosa? Uno de estos héroes anónimos es la viuda de Sarepta, Primero Reyes 17, 8, 16. En medio de una gran sequía, Dios envió al profeta Elías a esta mujer, quien estaba preparando lo que creía sería su última comida con su hijo. A pesar de su desesperación, ella obedeció la palabra de Elías y compartió su última porción de harina y aceite. Como resultado, Dios multiplicó sus provisiones y su fe fue recompensada con un milagro que sostuvo a su familia durante la sequía. Esta historia nos enseña que, incluso en los momentos de mayor escasez, la fe y la obediencia pueden abrir las puertas a la provisión divina. Otro ejemplo es el del sirviente de Naamán, Segundo Reyes 5, 1, 14. Naamán, un comandante del ejército sirio, sufría de lepra y fue a buscar la curación en Israel. Fue su sirviente, una joven israelita capturada en una incursión, quien sugirió que Naamán visitara al profeta Eliseo.
Aunque Naamán inicialmente se resistió a seguir las instrucciones de Eliseo, fue su humildad y la fe de su sirviente lo que finalmente lo llevó a ser sanado. Este relato nos muestra que, a veces, los milagros comienzan con la fe de alguien que ni siquiera tiene un nombre en la historia, pero cuya confianza en Dios cambia vidas. Y no podemos olvidar al hombre paralítico que fue bajado por el techo para llegar a Jesús. Marcos 2:1-12. Este hombre, cuyos amigos tenían una fe tan grande que no se detuvieron ante ningún obstáculo, fue sanado no solo físicamente, sino también espiritualmente. Jesús, al ver la fe de sus amigos, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Marcos 2:5. Este milagro nos recuerda que nuestra fe no solo nos beneficia a nosotros, sino que también puede ser un canal de bendición para los demás. Pero los héroes anónimos no son solo personajes bíblicos, también están presentes en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de pequeños, grandes milagros en la vida de personas comunes, como un vecino, un amigo o un familiar? Estos milagros pueden no ser tan espectaculares como dividir el Mar Rojo, pero son igualmente poderosos, porque demuestran que la fe en Dios puede transformar cualquier situación. Así que, mientras reflexionamos sobre estas historias, pregúntate: ¿cómo puedo ser un héroe anónimo en mi comunidad? ¿Cómo puedo usar mi fe para ser un canal de bendición para los demás? Estas preguntas nos llevarán a un viaje espiritual más profundo, donde descubriremos que la fe no es solo un concepto bíblico, sino una fuerza viva que puede transformar nuestra realidad. La fe no es solo un concepto abstracto, es una fuerza viva que puede transformar nuestra realidad. Pero, ¿cómo podemos cultivar una fe que alcance milagros en nuestra vida diaria? La respuesta no está en fórmulas mágicas, sino en prácticas espirituales que nos acercan a Dios y fortalecen nuestra confianza en Él. ¿Estás listo para descubrir cómo puedes aplicar estos principios en tu vida? Primero, la oración es fundamental. Jesús nos enseñó a orar con fe y persistencia. En Lucas 18:1-8 encontramos la parábola de la viuda persistente que no se cansó de pedir justicia hasta que fue escuchada. Jesús usó esta historia para mostrarnos que debemos orar sin desanimarnos. ¿Cuántas veces dejamos de orar porque no vemos resultados inmediatos? La oración persistente no solo cambia las circunstancias, sino que también fortalece nuestra fe. Intenta establecer un tiempo diario para la oración, donde puedas hablar con Dios honestamente y escuchar su voz. Segundo, la meditación en las Escrituras es esencial. La Biblia está llena de promesas que fortalecen nuestra fe. Romanos 10:17 dice: «La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Cuando meditamos en las Escrituras, estamos alimentando nuestra fe con la verdad divina. ¿Qué pasajes bíblicos te inspiran y fortalecen? Dedica tiempo a leer y reflexionar sobre ellos, permitiendo que las palabras de Dios transformen tu mente y corazón. Tercero, la adoración es una poderosa herramienta para cultivar la fe. Cuando adoramos, nos enfocamos en la grandeza de Dios y recordamos su poder y fidelidad. En Hechos 16:25-26 vemos cómo Pablo y Silas, encarcelados y golpeados, comenzaron a cantar himnos a Dios. Su adoración no solo los sostuvo en medio de la adversidad, sino que también provocó un milagro, un terremoto que abrió las puertas de la prisión. ¿Cómo puedes incorporar la adoración en tu vida diaria? Ya sea cantando, escuchando música cristiana o simplemente expresando gratitud, la adoración nos conecta con Dios de una manera profunda. Cuarto, rodéate de una comunidad de fe.
Hebreos 10, 24, 25 nos exhorta a no dejar de congregarnos, sino a animarnos unos a otros en el amor y las buenas obras. La fe se fortalece cuando compartimos nuestras luchas y victorias con otros creyentes. ¿Tienes un grupo de apoyo espiritual donde puedas compartir y crecer en tu fe? Busca una iglesia o un grupo pequeño donde puedas conectarte con personas que te animen y te desafíen a crecer. Finalmente, practica la obediencia. Santiago 2:17 nos recuerda que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe genuina se demuestra a través de acciones que reflejan nuestra confianza en Dios. ¿Cómo puedes obedecer a Dios en las pequeñas cosas de la vida? Ya sea ayudando a un necesitado, perdonando a alguien que te ha ofendido o dando un paso de fe en una situación difícil. La obediencia fortalece nuestra fe y abre las puertas a los milagros. Así que, mientras reflexionas sobre estas aplicaciones prácticas, pregúntate, ¿cómo puedo fortalecer mi fe a través de la oración, la meditación, la adoración, la comunidad y la obediencia? Estas prácticas no solo te ayudarán a cultivar una fe que alcanza milagros, sino que también te acercarán más a Dios, permitiéndote experimentar su presencia y poder en tu vida diaria. La fe es el cimiento sobre el cual se construye una vida llena de milagros. No es un sentimiento pasajero, ni una creencia superficial, sino una confianza profunda y arraigada en Dios y en sus promesas. A lo largo de este viaje espiritual, hemos explorado cómo la fe ha sido el hilo conductor de innumerables milagros en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta los tiempos de Jesús. Pero más que eso, hemos descubierto que la fe no es solo para los héroes bíblicos, es para ti y para mí, aquí y ahora. ¿Recuerdas la historia de la mujer con flujo de sangre que tocó el manto de Jesús con fe y fue sanada? ¿O la del paralítico cuyos amigos lo bajaron por el techo para llevarlo ante Jesús? Estas historias nos muestran que la fe no tiene barreras ni límites. Es una fuerza que trasciende lo físico y lo temporal, conectándonos directamente con el poder de Dios. Y lo más hermoso es que esta fe está al alcance de todos, sin importar nuestras circunstancias o nuestro pasado. Pero la fe no es solo para recibir milagros, también es para vivirlos, es para enfrentar los desafíos diarios con la certeza de que Dios está con nosotros. Es para orar con confianza, sabiendo que Él escucha y responde. Es para adorar en medio de las tormentas, recordando que Él es más grande que cualquier problema. Y es para obedecer, incluso cuando no entendemos completamente el plan de Dios, porque sabemos que sus caminos son perfectos. Así que, mientras cerramos este capítulo, te invito a reflexionar. ¿Cómo puedes hacer de la fe el alicerce de tu vida? ¿Qué pasos prácticos puedes tomar para fortalecer tu fe y experimentar los milagros que Dios tiene preparados para ti? Recuerda, la fe no es un destino, sino un viaje. Un viaje que nos lleva más cerca de Dios y nos permite ver su mano obrando en cada aspecto de nuestra vida. La fe tiene un poder transformador, ¿no crees? Ahora te pregunto, ¿cómo has experimentado la fe en tu vida? ¿Has presenciado algún milagro o vivido momentos donde la espiritualidad marcó la diferencia? Cuéntamelo en los comentarios. Estoy ansioso por leer tu experiencia y reflexionar contigo sobre este tema tan profundo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas más contenidos como este. Cada nuevo video está pensado para fortalecer tu conexión con Dios y guiarte en tu camino de fe. Y antes de irte, no te pierdas el próximo video que estará apareciendo en pantalla ahora mismo. Será una continuación poderosa que enriquecerá aún más tu vida espiritual. Soy José y te agradezco por acompañarme hasta aquí. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.